Hoy, por fin, vamos a comenzar con el nuevo contenedor. Sé que tú tienes muchas ganas y yo todavía tengo más ganas. Hoy comenzamos con este nuevo proyecto, pero antes, vámonos para afuera. Este es el contenedor con el que vamos a trabajar a partir de ahora. Cuando termine este vídeo vas a haber visto un cambio radical y absoluto en este contenedor. No lo vas a reconocer. Este mismo contenedor que tengo detrás lo transformamos hace poco en un taller y ahora lo vamos a transformar también en una pequeña vivienda como esta. Y además haremos que sea incluso más bonita y más práctica. Esta ha sido la primera y ahora mismo tenemos ya la experiencia necesaria para hacerla incluso mejor. Seguro que te preguntarás por dónde comenzar. ¿Cuál es el primer paso para comenzar una obra de este tipo? Muchos pensaréis que el primer paso, después de tener el diseño y el proyecto completamente terminados, es el saneamiento del contenedor. Restaurar, sanear, quitar óxidos y, en general, dejar el contenedor en óptimas condiciones. Y sí, es una muy buena forma de empezar, aunque quizás antes lo ideal sería hacer los cortes de ventanas y puertas. Así nos ahorramos ese trabajo o ese gasto de material en esas zonas del contenedor que vamos a cortar. Pero esto es Playhouse, ya lo sabéis, aquí a veces hacemos las cosas un poco del revés y como todavía no tengo claro del todo qué ventanas son las que vamos a colocar, vamos a empezar por el saneamiento del contenedor. Vente y vamos a verlo. Y es que uno de los principales problemas que te vas a encontrar a la hora de construir con contenedores es la corrosión y el óxido. Este es un problema que preocupa a la mayoría. Al fin y al cabo, esto es una caja de metal y esta se oxida. Lo que no te dirán es que si haces un buen trabajo de saneado y restaurado desde el principio, te va a traer muy pocos problemas. Ahora que estamos en el techo, te voy a mostrar las zonas más críticas del contenedor. Y atento, porque esto se puede aplicar a cualquier contenedor que vayas a comprar. Normalmente estas zonas críticas suelen ser las mismas. Vamos a verlas. Antes, déjame decirte, ¿sabías que el techo del contenedor es cóncavo? Esto permite que cuando llueve el agua no se acumule y salga hacia los lados. Como puedes ver, ha llovido hace poco y el agua se está acumulando aquí en los lados y por aquí, desaguando por ambos lados. En cambio, si bajo la cámara, verás que aquí sí que se nos acumula. Eso es porque aquí hay un ligero bollo. Es un dato importante para que cuando vayas a ver o adquirir un nuevo contenedor, te fijes en esto. Ahora sí, vamos a por los óxidos. Normalmente, de buenas a primeras, quizás una zona en la que te fijas es en esta, ya que al apilarse los contenedores uno sobre otro, siempre hacen contacto en estas esquinas, son las primeras a las que se les retira la pintura y la protección y se oxidan. Aún así, estas zonas son las que menos me preocuparían. Esto es macizo. A mí no me preocuparía tanto como otras zonas. Mira, normalmente las zonas más críticas las vamos a tener en dos puntos. Uno, donde haya acumulaciones de agua, como podéis ver aquí, que aquí sí que se nos acumula bastante el agua. Y dos, donde haya tenido golpes o se hayan hecho reparaciones, que en este caso también es aquí mismo, como puedes ver. La pintura que le han puesto no es la original, así que aquí o han lijado o han hecho algún tipo de reparación. Además de que aquí se ve claramente que aquí debía haber algún fallo bastante grande y lo que han hecho ha sido sobreponer otra pieza. El procedimiento es correcto, así es como se repara un contenedor. Está excelente, solo que luego, a la hora de prevenir la reaparición de óxidos, quizás los productos utilizados no eran los correctos. Y os digo una cosa, en comparación con este contenedor de aquí, este está en muy buenas condiciones, aquel estaba muchísimo peor. Sabemos que este está relativamente bien y lo que más tenemos que reparar y sobre todo fijarnos es en esas zonas que ya se han reparado con anterioridad, que serían estas de aquí, otras más que tenemos por aquí y por aquí mismo también. En cambio, aquí abajo los óxidos son mínimos, como mucho de alguna rayada, algún pequeño golpe, pero la verdad es que está bastante bien. Aún así, vamos a repasar todos y cada uno de los puntos que veamos necesarios. Muy bien, Alex, pero ¿cómo vas a hacer para retirar el óxido y sanear todos esos puntos? Veréis, tengo la herramienta perfecta. Mierda, no tiene batería. Y esta tampoco. Y esta tampoco. Y por aquí no tengo ninguna alarma. Joder. Pero tengo eso.
Esto me va a salvar, la EcoFlow Delta 2 Max. Esta la montamos hace unas semanas junto con el sistema de balcón EcoFlow Power Stream. Este consta de dos paneles solares rígidos de 400 vatios cada uno, con un sencillo sistema de montaje para dar la inclinación necesaria y colocarlos de forma correcta. Nosotros lo pusimos en el techo, pero como ahora he estado poniendo la nueva cubierta, lo desmonté todo. El sistema es súper sencillo de montar, con todos los cables marcados y unas instrucciones claras. Este pack vino con la EcoFlow Delta 2 Max, que es una unidad de almacenaje de energía portable. Además, el microinversor, que es el que se encarga de convertir la corriente continua producida por los paneles solares en corriente alterna lista para consumir o almacenar. Además, todo esto lo podemos controlar desde el teléfono. Te cuento muy rápido. Durante el día, los paneles solares se encargan de producir energía que puedes usar. El excedente se almacena en la batería EcoFlow Delta 2 Max para que, por la noche, puedas hacer uso de esta energía acumulada. Y además, suponiendo que en una noche de tormenta sufriéramos un corte de electricidad, podríamos usar esta estación de energía. En mi caso, ahora solo voy a usar la EcoFlow Delta 2 Max, que quedó bien cargada de batería. Con ella cargaré todas las baterías de las herramientas. Pero no he venido a hablarte de esto. Ahora en un rato volveremos a ver cómo están las baterías. De momento, tengo esta batería que sí que está cargada. Vamos a empezar. Mira, antes de que lo lijes, esto es una zona complicada, ya que aquí, si aplicáramos el producto sin lijar, el producto que va a proteger precisamente el metal de la corrosión no penetraría, no haría contacto con el metal, ya que tiene toda esta capa de pintura. Esto es como una caries, hay que profundizar para retirar el óxido o por lo menos liberarlo para que el siguiente producto que pongamos haga efecto. Como seguro que has visto, mi objetivo no es dejarlo que se vea el metal, retirar todo el óxido y limpiarlo completamente, sino que lo que intento hacer es liberar el óxido. Si hay una capa de pintura por encima de ese óxido, lo que intento es liberarlo, como he dicho antes, para que el siguiente producto que vamos a aplicar haga contacto con ese óxido. Seguro que me dirás que este trabajo con la radial es más tedioso y requiere bastante más esfuerzo. Y es cierto, con una máquina que proyecta arena a presión iríamos muchísimo más rápido. Esta se conecta a un compresor y a un saco de arena, una arena normalmente de sílice o similar, y gracias al compresor sale con una presión increíble, lo que hace que nos limpie toda esa pintura y nos deje el metal también muy limpio. Yo no tengo un compresor lo suficientemente potente y tampoco tengo ese aparato para proyectar arena, así que nos toca pringar con esto. Vamos para arriba. Aquí arriba se nos va a complicar un poquito más. Ahora lo verás. De momento subo las herramientas y me pongo a retirar el agua que hay acumulada en el techo de nuestro contenedor. Usaré una escoba para que a la vez que retiro el agua, también pueda limpiarlo un poco. Aprovechando que estamos aquí arriba y ahora se ve mejor, ya veis la situación en la que está esto. Esto es lo que queremos evitar. Nosotros lo que queremos es retirar esta capa de pintura para llegar al óxido que hay debajo de esa pintura. Queremos liberarlo. Ya no tanto el limpiar el óxido, sino liberarlo para que se vea bien. Por eso todo esto que vemos aquí lo vamos a tener que lijar. Y ya que estamos aquí con estos óxidos tan grandes, te voy a explicar cómo se repara una situación como esta. Ya que nuestro contenedor está en bastante buen estado y no lo vamos a hacer, sí que podemos guiarnos por esto que tenemos aquí. En algún momento puedes llegar a comprar un contenedor en el que, sea por la razón que sea, no está en un estado óptimo. En caso de tener muchísima corrosión o incluso goteras, para reparar casos como estos se suele utilizar la técnica de corte y solape. Ven y lo vemos. Aquí lo puedes ver perfectamente. Seguramente aquí debía haber una corrosión muy grande, incluso agujeros, y lo que se hace en estos casos normalmente es cortar toda la zona infectada y solapar una nueva pieza que tenga exactamente la misma forma. Dejamos que monte unos centímetros por todo el perímetro y soldamos. De esta manera evitamos filtraciones y a la vez queda resistente, como si de una pieza se tratara. Además de este, puedes ver lo mismo. Aquí, aquí, aquí y diría
que ya está. Sí, tiene bastantes reparaciones este contenedor. Vamos a seguir lijando. ¿Ves? A estas zonas me refería. En este caso, el producto que vamos a poner para detener la corrosión no llegaría a hacer contacto con esa misma corrosión, por lo que podría seguir expandiéndose como si de caries se tratara. Bien, parece que ya estamos. Desde muy pronto, ¿eh? Tengo la mano que me tiembla ahora mismo. Aún así no he acabado, me voy súper rápido a comprar el producto estrella que vamos a usar mañana y os lo enseño ahora mismo. Producto estrella de la semana, transformador de óxido, ahora lo veremos. También un juego de brochas, las más baratas que he encontrado. Al fin y al cabo, para este trabajo no hace falta una buena brocha. Lo que sí hace falta es limpiar un poquito la superficie antes de dar el transformador, por lo que me dispongo a limpiar todo el contenedor con un trapo húmedo. Por suerte, rápidamente me doy cuenta de que este no es el método correcto ni rápido. La solución, la Karcher. Ahora sí, agua a presión y a limpiar todo. Ana, ¿te pillas tú la cámara? Puta mare! Àlex! Rebràs, tio. Vale. Rebràs de veritat. O sigui, torna i te cardo un hòstia. Vale. No, ya. És que mira, ja estic mirant que hi ha aquí terra per poder-te tirar. No, vale. Ana, mira, ya está. No podía ser yo el único que acababa hoy mojado. Y ahora sí, empezamos con el transformador de óxido. El transformador de óxido es un gel que, al aplicarlo y al hacer contacto con esa corrosión, con ese óxido, lo que hace es retenerla. Así evitamos que esta corrosión, este óxido, se expanda. Crea una película que va oscureciendo a medida que va secando. Una vez seco, podemos aplicar la pintura directamente encima de esto, aunque nosotros seguramente vayamos a aplicar una imprimación antioxidante. Es al agua, por lo que tanto brochas como rodillos se limpian muy fácilmente con agua. Y como dato extra te diré, cuidado cuando vayas a comprarlo. Ayer mismo yo fui a comprar este y había un par más que estaban bastante secos. Pensar en revisar el contenido, que no esté duro. Muchas veces compras uno de estos y ya todo el gel se ha endurecido y no lo podrás usar. Ves que yo lo estoy usando directamente de aquí del bote. En mi caso no hay demasiado problema porque voy a terminar el bote seguro. Si solo vas a hacer servir una pequeña cantidad, es mejor que pongas un poco en otro recipiente y usarlo de esta manera, porque como ves, la brocha cada vez que la usamos está cogiendo pequeñas partículas de hierro, de óxido, y estas las metemos otra vez en el bote. Entonces lo que hacemos es contaminar este bote. Como no queremos eso, si vamos a utilizar solo un poco, vamos a cuidar de ponerlo en otro recipiente, como ya hemos dicho. Y esto ya lo tenemos hecho. Ya hay que irse para abajo, ¿no, Ana? Sí. Para abajo. Para! Algú vol quedar sense dents avui. Y ahora sí que ya, por fin, es momento de enseñarte esta bestia que nos han dejado. Pero antes voy a cambiarme.
Espera, que ahora llega. Todavía no. Bien, quiero presentarte la Wagner Superfinish 23, un equipo de gama profesional, perfecto para diferentes aplicaciones con un resultado de calidad supremo. La SF23 es un pulverizador airless. Airless es un sistema de pintura que funciona sin aire. Estas máquinas proyectan la pintura y otros materiales por presión, sin mezclarlos con aire comprimido. Así evitamos la sobrepulverización. Otra ventaja es que aprovechamos el material al máximo. En este caso, la SF23 funciona con un sistema de membrana. Normalmente estas máquinas funcionan generando presión a través de un pistón. Esta va un paso más allá y funciona generando presión con un sistema de membrana. Como bien puedes ver, esta maravilla no es nueva, me la han dejado. Tiene restos de pintura y bueno, se nota su uso. Pero siempre he querido probar un sistema airless de gama profesional. Así que hoy es el día indicado, vamos a pintar todo el contenedor con esto. Como te digo, tiene restos de pintura un poco por todos lados, ya lo ves. También por aquí. Y bueno, se nota que tiene uso, se usa para trabajar, es normal. A nosotros nos va a ir de coña porque vamos a pintar esto en menos de media hora. En realidad lo vamos a pintar en menos de 10 minutos. Pero no quiero adelantarme. Déjame conectarla a la corriente y desenrollar esta manguera de 15 metros. Que por cierto, otro dato interesante es que a esta máquina podríamos sumarle otra manguera más de 15 metros, teniendo 30 metros de manguera. Una burrada. Sería capaz de trabajar correctamente, incluso trabajando esos 30 metros de distancia en vertical. Este es el pulverizador y esta es la boquilla. En este caso es la que nos han dejado para este trabajo, pero dependiendo del material a trabajar se usa una boquilla u otra. Son intercambiables. Y también tenemos estas dos piezas que en caso de que quisiéramos pintar directamente del bote de pintura podríamos hacerlo. Desmontaríamos este cubo de aquí, montaríamos esto y lo añadiríamos directamente aquí para que, con esta parte, para que chupe directamente del bote de pintura. Nosotros, como ya tenemos montado este de aquí, lo vamos a hacer directamente con este. Y ya te he dado bastante la chapa con especificaciones e información que he encontrado en Google sobre esta máquina. Es momento de ponerse en marcha. Esta es la imprimación que vamos a usar. Imprimación antioxidante. Mezclo bien y comenzamos. Que tengo muchísimas ganas de probar esta maravilla. Porque lo que más me llama a mí la atención, desde mi inexperiencia, son dos cosas. 1. Normalmente algo de gama profesional precisa de una experiencia o conocimiento para usarse. Si alguien como yo, que jamás ha usado un sistema como este, puede usarlo correctamente a la primera, se lleva 100 puntos. Y 2. He visto que se trabaja rápido, muy rápido, exageradamente rápido. Y esto me llama mucho la atención. Me gusta trabajar rápido y bien. Podemos trabajar de manera fiable y segura materiales como esmaltes, imprimaciones, lacas, barnices, materiales con base de agua, con base de disolvente, pinturas de PVC, anticorrosivas, pinturas de látex, adhesivos, selladores, revestimientos de suelos o tejados, bicomponentes, impermeabilizantes, masillas y más. A ver cómo va. Bien, con el contenedor ya terminado viene el momento de limpiarla. Como hemos usado una imprimación con base disolvente, la limpiaremos con disolvente. Añado generosa cantidad de material al recipiente y con una brocha me ayudo para limpiarlo todo. Toca vaciar el conducto. Debemos pensar que todo el circuito está lleno de imprimación, por lo que lo primero que saldrá es esto mismo. Lo que salga lo pondré en este bote para reaprovecharlo. Cuando comience a salir disolvente, cambio de recipiente. Limpiamos varias veces el circuito. En el caso de la boquilla, además la retiraré del pulverizador junto con la boca y las limpiaré a conciencia también con disolvente.
Las herramientas hay que devolverlas como mínimo igual, o incluso mejor y más limpias de lo que nos las han dejado. Ya me he encontrado con alguna situación de dejar alguna herramienta y que me la devuelvan en un estado distinto a como yo la dejé. Y no mola, no mola. Hay que cuidarlo. Y más si no es tuyo. Ya lo ves, es de locos. Yo quiero una máquina como esta. A ver si Wagner se enrolla un poco. Es más, se me ha ocurrido una idea y tú me puedes ayudar. En este vídeo no te voy a pedir me gustas. ¿Qué te parece si como grupo, como equipo, vamos al Instagram de Wagner y le ponemos todos ahí en sus comentarios algo tipo Playhouse? Supongo que cuando vean ahí un montón de mensajes poniendo Playhouse, buscarán en Google qué es esto y después de las cosas de casas de muñecas ya les saldrá el perfil de Playhouse y quizás deciden ayudarnos con este proyecto. Ni siquiera sé si tienen Instagram. Sí tienen. ¿Qué te parece si hacemos algo así? Como grupo, como equipo. Vamos a hacerlo. Va, hombre, anímate y ayúdame con esto, por favor. Seguro que yo encontraré la forma de ayudarte a ti. Te lo agradezco y nos vemos la semana que viene.